Ley aduanera, presentada por Miriam Adriana Rodríguez Loya, para el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría, de la materia de dictamen a los estados financieros. De reto, elabora un video. ¿Cuál es el objetivo de la ley aduanera? La ley de aduanas en México es la legislación que tiene por objeto facilitar el comercio exterior y promover el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, además de encargarse de la correcta aplicación de la legislación fiscal y aduanera. La Administración General de Aduanas entidad del Gobierno Federal dependiente del Servicio de Administración Tributaria, se encarga de aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos aplicables. ¿Qué es la ley aduanera? La ley aduanera es la regulación encargada de vigilar y controlar la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y pasajeros, así como los medios en que son transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior haya expedido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La primera ley aduanera fue publicada el 30 de diciembre de 1981 y la más reciente apareció en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, con la última reforma el 6 de noviembre de 2020. ¿A quiénes se dirige la ley aduanera? La ley aduanera aplica a quienes ingresan o egresan mercancías al territorio nacional en las figuras de propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier otro que intervenga en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mismas. Por tanto, están obligados al cumplimiento de las disposiciones legales de esta ley las personas morales y físicas que introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. ¿Cómo se constituye la ley aduanera? La ley aduanera se conforma de 9 títulos en los que aborda las regulaciones, sanciones y contribuciones fiscales correspondientes. Título primero: Disposiciones generales. Título segundo: Control de aduana en el despacho. Título tercero: Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Título cuarto: Regímenes aduaneros. Título quinto: Franja y región fronteriza. Título sexto: Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Título séptimo: Agentes aduanales, apoderados aduanales, dictaminadores aduaneros. Título octavo: Infracciones y sanciones. Título noveno: Recursos administrativos. Título primero: Disposiciones o conceptos generales. En el primer título de Disposiciones generales, la ley da ideas y conceptos generales para que el lector pueda, en los siguientes, adentrarse en el estudio del resto del articulado. Así se refiere a los sujetos activo y pasivo de este impuesto, al concepto de mercancía para efectos aduaneros, al despacho, a valores genéricos de las multas, a la residencia de los sujetos pasivos, a la obligación de manifestar el dinero que traigan consigo quienes se internen en el territorio nacional, al régimen de las cuotas compensatorias, a obligaciones de empresas aéreas que transporten del extranjero al país pasajeros y a naves no sujetas a la misma ley. Título segundo: Control de aduana en el despacho. Este título consta de 3 capítulos. El primero de estos capítulos se denomina Entrada, Salida, Conducción y Control de Mercancías. El segundo capítulo trata del depósito ante la aduana. El tercer capítulo se refiere al despacho de mercancías.
Título tercero. Impuestos al comercio exterior. Los sujetos pasivos del impuesto al comercio exterior son quienes realicen las importaciones o las exportaciones, quienes pagarán además las cuotas compensatorias que procedan. Estas obligaciones se transmiten a sus subrogatorios autorizados, en tanto que ellos serán, en este caso, solidariamente responsables. Cuando el contribuyente aportare datos falsos a su agente aduanal o a su apoderado para que éstos actúen en su nombre, cesará cualquier responsabilidad de los mismos, si no han estado en condiciones de comprobar la falsedad. Para evitar confusión entre mercancía importada y otra similar en poder del importador, este llevará inventarios separados. En 3 capítulos se desarrolla la materia de este capítulo: afección de mercancías y exenciones. Título cuarto: regímenes aduaneros. Antes de aludir al contenido de este capítulo, diremos que debe entenderse por régimen aduanero el tratamiento legal a que ha de someterse la importación o la exportación de mercancías, según el destino que a las mismas se pretenda dar. La ley señala los siguientes regímenes. 1. Definitivos de importación y de exportación. 2. Temporales de importación o de exportación. 3. Depósito fiscal. 4. Tránsito de mercancías. 5. De marinas turísticas. 6. Elaboración, transformación o reparación en recintos fiscales. Para efectos del tráfico internacional de mercancía, regular los movimientos de estas en las zonas libres y franjas fronterizas siempre ha sido elemental. Para fines de subsistencia de los habitantes de las zonas fronterizas, franjas de 20 kilómetros a partir de la frontera, es necesario que se facilite la adquisición de satisfactores exentos de impuestos. Si bien, de acuerdo con la ley, en los casos que se indiquen, los importadores han de satisfacer las cuotas compensatorias. Título quinto: desarrollos portuarios, zonas libres y franjas fronterizas. Los desarrollos portuarios constituyen fuente y apago de la economía de países como el nuestro, buena parte de cuyo tráfico internacional se realiza por el mar. Por ello, el establecimiento de los mismos ha sido interés de nuestro gobierno. En un desarrollo portuario deberán realizarse las operaciones de importación o exportación. Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el control y vigilancia del mismo. Para efectos del tráfico internacional de mercancía, regular los movimientos de estas en las zonas libres y franjas fronterizas siempre ha sido elemental. Las mercancías cuya importación no esté exenta de impuestos son aquellas no consideradas satisfactores esenciales, como las bebidas alcohólicas, el tabaco y los caballos de carreras. Si las mercancías exentas total o parcialmente se introducen al resto del territorio nacional desde una zona libre o de una franja fronteriza, deberán satisfacer el requisito de control y de pago de impuesto total o diferencial según el caso, por lo cual se establecerán los lugares autorizados para el acceso, donde se llevará a cabo el control de aduana. Título sexto: atribuciones del Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Es facultad exclusiva de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Complementan el contenido de este artículo los artículos 131, 117, 118, 116, 191, 121 y 126 de esta misma ley aduanera. Título séptimo: infracciones y sanciones. El Código Fiscal de la Federación dedica el título cuarto para regular lo relativo a infracciones y delitos fiscales. La ley aduanera no tipifica delitos y consecuentemente no señala las penas relativas. Solo con el propósito aclaratorio se recuerda que la infracción es una violación a la ley que se castiga con una pena económica. En el delito en materia fiscal es una infracción que ameritan otro tipo de penas. La ley aduanera señala las siguientes infracciones: contrabando, de circulación indebida dentro de un recinto fiscal,
las relacionadas con el destino de las mercancías, las relacionadas con la obligación de presentar documentación y declaraciones, las relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior, las relacionadas con la clave confidencial de identidad, con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras y el importe de las multas que se cobren con motivo de las infracciones mencionadas se destinarán a integrar fondos para estímulos y recompensas por productividad al personal aduanero. Título octavo. Recursos administrativos. El Código Fiscal establece los recursos de revocación y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución. La ley indica que la autoridad, antes de resolver el recurso, puede reponer el procedimiento administrativo. Se recuerda que el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución se puede hacer valer por terceros que afirmen ser dueños de los bienes embargados o tener preferencia para que se les cubra un crédito antes que el fiscal. Título noveno. Agentes aduanales. El agente aduanal es una persona física a quien autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías. La ley señala los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan ejercer la función de agente aduanal. Entre estos requisitos se cuenta el ser mexicano por nacimiento, no ser servidor público, tener experiencia en materia aduanera y otros. Los apoderados aduanales son personas físicas autorizadas por los interesados y con relación laboral hacia los mismos, encargados de las mismas funciones genéricas que agentes aduanales. La patente del agente aduanal se puede suspender o cancelar por la autoridad aduanera por el incumplimiento de sus obligaciones o por conductas del titular prohibidas por la ley o por la falta de satisfacción de requisitos para el desempeño de su función. ¿A quién va dirigida la ley aduanera? La ley aduanera aplica a quienes ingresan o egresan mercancías al territorio nacional en las figuras de propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier otro que intervenga en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mismas. Por tanto, están obligados al cumplimiento de las disposiciones legales de esta ley las personas morales y físicas que introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. Pedimento. El pedimento es un documento fundamental para exportar mercancías y mostrar a las autoridades que se han pagado los impuestos y se han cumplido los requisitos de comercio exterior. El llenado de pedimento de exportación. Existe solo un formato de pedimento oficial, el cual ha sido aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El agente aduanal se encargará de verificar el contenido del pedimento y de entregarlo a las instancias correspondientes. La información que el pedimento de exportación contiene es la siguiente: denominación del exportador, régimen aduanero, procedencia de las mercancías, características de las mercancías, facturas, precio de los productos, Incoterms, limitaciones arancelarias, en caso de que tus mercancías estén sujetas a regulaciones especiales o restricciones arancelarias. En compañía del agente aduanal, reúne el expediente del pedimento de exportación con distintos archivos dependiendo el tipo de producto, considerando las características particulares de la mercancía y añadir aquellos documentos que la ley estipule. Deben ser digitalizados e ingresar al perfil de BUCM para cargarlos. Al momento de presentar la mercancía ante las autoridades aduanales, muestra una impresión simplificada de pedimento. Impuestos relacionados con el pedimento de exportación. Impuesto General de Exportación regula la entrada y salida en el territorio nacional de mercancía, así como los medios de transporte, el despacho aduanal y todo lo relacionado con el comercio internacional. Este impuesto debe ser aportado por toda persona relacionada con la extracción de mercancía, ya sea temporal o permanente del territorio nacional. La prevalidación o PRV es el aprovechamiento que se paga por comprobar que los datos asentados en el pedimento cumplen con los criterios establecidos por el SAT. El derecho de trámite aduanero, DTA, es la contribución establecida por el aprovechamiento
de los bienes de dominio público y por los servicios que presta el Estado en la operación aduanera. Dado el grado de especialización y las responsabilidades que implica una incorrecta designación arancelaria, se sugiere que sea realizada por un experto en la materia, un agente aduanal o apoderado aduanero. Contraprestación para efectos de prevalidación. Este pago se realiza a las empresas de prevalidación. La CNT se declara en el pedimento y se separa del pago mensual a las personas autorizadas para prestar el servicio. Documentación en base a la mercancía. Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las mercancías. Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias para la exportación. Especificaciones sobre la marca, modelo, número de serie, partes o cualquier especificación técnica o comercial necesaria para identificar las mercancías. Carta de encargo, donde se den instrucciones al agente para el momento del despacho aduanal. Al considerar las características particulares de la mercancía, se debe añadir aquellos documentos que la ley estipule. Algunos de estos documentos pueden ser certificados de análisis químicos, empleados usualmente para productos alimenticios, vinos y alcoholes, químicos y sanitarios, lista de empaque y certificados. Según el archivo histórico de la Agencia Aduanal en México, se tiene registrado que el primer documento legal del México independiente fue el Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, publicado el 15 de diciembre de 1821. En este documento se designaron los puertos habilitados para el comercio, se especificó el trabajo que debían realizar los administradores de las aduanas, además se plantearon las bases para la operación del arancel, estableciendo que los géneros, las mercancías de importación prohibidas y las libres de gravamen quedaban a criterio de los administradores de las aduanas. Sin embargo, al paso de los años y al ver que el movimiento brutal era una constante inminente, se llegó a acuerdo de establecer la primera legislación para poder regular como tal todo el comercio mexicano. Misma legislación, la Ley Aduanera. La primera ley aduanera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1981. La más reciente apareció en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, con la última reforma el 12 de noviembre de 2021. Y con esto se concluye el tema de la ley aduanera. Gracias por su atención.